Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. En este nuevo episodio vamos a hablar de militarismo y guerra imperialista, porque la palabra militarismo ahora mismo resuena por todo el mundo, resuena en la prensa, en las políticas de los gobiernos occidentales, tanto los socialdemócratas como los más ultraderechistas, el aumento del gasto bélico y militar en todos los países del mundo y especialmente en Europa tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en Palestina, con lo que está pasando, el genocidio a manos del Estado sionista de Israel, pero también y especialmente tiene mucho que ver con lo que está pasando en Ucrania. 3 años de guerra, hace meses que ya el revuelo occidental sobre la contraofensiva ucraniana se ha apagado definitivamente, pero en estos últimos días el ánimo belicista de los países de la OTAN ha dado un paso adelante importante y muy peligroso, fruto de su creciente desesperación ante una derrota que se prevé bastante catastrófica. Hoy vamos a hablar de todo esto con los compañeros Rodrigo Pasero y Antonio García Sinde. ¿Qué tal, compañeros? Así que empezamos. Bueno, compañeros, yo quería empezar preguntándoos porque ahora mismo vivimos un escenario de choque crítico entre los dos bloques interimperialistas que se están pugnando por el control del mundo. El orden capitalista realmente está sumido en el caos, lo vemos con el genocidio sionista en Gaza, del que después también hablaremos, pero también con el tema de la guerra en Ucrania, que ahora mismo se ha convertido en el conflicto más destructivo en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra ya encara su tercer año y la verdad es que todo indica una derrota más que significativa para Washington, para la OTAN y para el imperialismo occidental, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿no? La verdad es que a pesar de todo lo que dicen los medios de comunicación, esta guerra no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra en la que hay mucho más en juego, ¿no? Es una guerra de la OTAN contra Rusia, ¿no? Esto se ve de una forma muy clara cuando se ponen encima de la mesa todas las ayudas militares a toda la ayuda militar directa a Ucrania que han venido por parte del imperialismo occidental. Estamos hablando de que desde enero de 2022 a enero de 2024, sin incluir los últimos planes que se han anunciado, el imperialismo occidental ha donado 120.000 millones de dólares directamente en ayuda militar a Ucrania, una auténtica barbaridad, ¿no? Y por si esto fuera poco, ahora también Estados Unidos ha aprobado un nuevo plan, ¿no?, de 60.000 millones más de ayuda. Con este plan, Estados Unidos supera los 170.000 millones de ayuda entre ayuda militar y ayuda pues de todo tipo, ¿no? Ayuda financiera, ayuda para revertir los ataques a la infraestructura energética, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego todo esto, que no solo es evidentemente Estados Unidos, también la Unión Europea, que se ha alineado de forma clara con los intereses del imperialismo norteamericano, sigue su misma línea. Y el último capítulo pues lo hemos visto esta misma semana, ¿no?, con Pedro Sánchez de la mano de Zelensky anunciando que iba a donar, y el Estado español iba a donar en ayuda militar directa 1.129 millones de euros ahora a Ucrania. Y a pesar de toda esta ayuda, la realidad es que están perdiendo la guerra. Además la están perdiendo en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista militar están perdiendo, ¿no? Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, y desde el punto de vista también político, pues están perdiendo también esta batalla de una forma muy clara, ¿no? Y por eso también hay un sector un sector del imperialismo que está dispuesto a todo, ¿no? Estas últimas semanas también hemos visto cómo Reino Unido, ¿no?, pues salían a través de David Cameron, ¿no?, planteando que permitía a Ucrania el uso de armamento militar contra objetivos en suelo ruso. Alemania ha seguido exactamente el mismo camino, y Estados Unidos ha sido el último también en anunciar que efectivamente también pueden utilizar armamento americano para atacar objetivos en suelo ruso,
han puesto, ¿no?, como salvaguarda, entre muchas comillas, para controlar una posible escalada, que ese armamento solo se podía utilizar para defenderse de ataques rusos, es decir, contra objetivos militares ucranianos, pero es evidente que simplemente, son simplemente palabras, ¿no? La realidad es que el primer ataque que ha habido ha sido contra un radar de alerta temprana que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, que es para detectar misiles intercontinentales, es el sistema de alarma también contra el armamento nuclear, y ha sido el primer objetivo atacado por parte de Ucrania, lo que demuestra, pues efectivamente, ¿no?, la situación a la que hemos llegado, y el riesgo también que implica de escalada a todo esto, ¿no? La propia ministra, ¿no?, de Exteriores de Rusia, María Zaharova, planteó que respondiendo directamente a David Cameron, ¿no?, el ministro de Exteriores británico, que iban a responder si se utilizaban armas de Reino Unido para atacar objetivos militares en suelo ruso, que iban a responder, y que cualquier objetivo militar de Reino Unido, estuviera dentro o fuera de Ucrania, pues se convertiría en un objetivo real para Rusia, ¿no? Y evidentemente todo esto por encima de la mesa, efectivamente, en un riesgo de escalada que está muy presente, y en el que el imperialismo occidental está jugando un papel decisivo también en seguir alimentando esta situación, y lo hace precisamente porque ve como esa derrota militar y política, pues cada día está más cercana. En primer lugar, pusieron el año pasado, ¿no?, todos los huevos en la cesta de la famosa, ¿no?, contraofensiva ucraniana, que fue un auténtico fiasco. Resonó además por todos los medios de comunicación, pero ha quedado en nada. Quedó en nada, fue un desastre de ofensiva, que además allanó precisamente el camino para que Rusia diera un paso adelante y pasara a la ofensiva, ¿no? La retirada abdica fue un golpe muy duro, ¿no?, para el ejército ucraniano, pero no solo es eso. Estas últimas semanas, ¿no?, pues ha habido un avance significativo en el norte de Kharkov, ¿no?, que no estaba, o sea, que ha sido reciente, pero no solo es eso tampoco, ¿no? Es que realmente está habiendo desde hace meses un avance en todos los puntos del frente, ¿no? Desde Bakhmut, Avdiivka, la zona norte también, pues un avance constante del ejército ruso, ¿no? Y además, todo esto se le añade la propia situación que hay en Rusia y la propia situación que hay en Ucrania, que son bastante diferentes, ¿no? Es muy recurrente, ¿no?, pues en las redes sociales ver cómo las dificultades que están teniendo con la movilización, ¿no? En el caso de Ucrania, no han tenido que recurrir también ahora bueno, pues que presos, ¿no?, puedan entrar en el ejército a cambio de conmutar las condenas, y es que realmente están teniendo dificultades muy serias para poder reclutar, ¿no? Con imágenes de los reclutadores capturando literalmente uno a uno, ¿no?, a posibles soldados, son la tónica, mientras que eso sí, todos los hijos de los dueños de Ucrania, ¿no?, de las grandes familias de Ucrania, pues no tienen ese populi, ¿no?, que están permanentemente en las discotecas, están de fiesta, y no tienen el riesgo de ser mandados al frente, ¿no? Y mientras tanto tienen la situación en Rusia, que es bastante diferente, ¿no? Las sanciones que pretendían, ¿no?, pues acabar con Putin, se han convertido en su contrario, han servido para legitimar precisamente, ¿no? Y mostrar de una forma clara, además, como esto era una guerra de la OTAN contra Rusia, y la han legitimado aún más. Un Putin que estaba, en fin, golpeado después del COVID, ¿no?, y de toda la situación que venía arrastrando en los últimos años, y en cambio, bueno, pues su popularidad se ha disparado, ¿no? Y se ha disparado además por encima del 80%, ha ganado ahora las elecciones en Rusia, que es verdad que han sido unas elecciones un poco particulares, pero las ha ganado con el 88% de los votos, es decir, sin ninguna oposición, ni siquiera, en fin, de la oposición oficial, que en otras ocasiones había conseguido mejores resultados.
Y aunque seguro que hay una cierta manipulación de los datos, es evidente que no puedes manipular, ¿no? Un nivel tan elevado. No ha ganado porque haya habido un fraude masivo en las elecciones, puede haber habido un fraude, pero es evidente que en fin, el nivel de apoyo es enorme y se ha visto en múltiples ocasiones. La última ocasión ha sido en la inauguración Rusia ha inaugurado un museo en Moscú con los trofeos que han ido recogiendo de los vehículos de la OTAN que han capturado, y han abierto un museo enfrente de la Plaza de la Victoria en Moscú, y cuando la apertura fue una apertura masiva donde, en fin, decenas de miles de personas fueron allá a ver, bueno, pues los Abrams, los Leopard y todas las armas que iban a cambiar el trayecto el transcurso de la guerra, ¿no? Pero es que además también todo esto, toda esta popularidad se basa en un elemento muy, muy real, y es que Rusia ha sido capaz de escapar a las sanciones. La economía rusa se ha conseguido transformar en una economía de guerra, ¿no? El año pasado la economía rusa creció un 3,6%, ¿no? Era bastante divertido ver cómo todos los estrategas, ¿no?, de Occidente se miraban entre sí incrédulos ante los datos que había, pero es evidente, ¿no?, que no es solo tampoco Rusia. La ayuda de China y de India ha sido un elemento clave, pero no solo China e India, hay un montón de países que no han aceptado imponer sanciones contra Rusia, y eso ha permitido, bueno, pues seguir, ¿no?, desarrollando la economía por un lado, aumentar los salarios por otro, ¿no? Además con un discurso populista por parte de Putin también muy, muy claro, ¿no?, pidiendo perdón por el aumento de la inflación públicamente, y a la vez aumentando, ¿no?, y permitiendo el aumento de los salarios de una forma muy significativa. El año pasado los salarios en Rusia crecieron entre el 8 y el 20% en el sector privado, que eso ya de por sí da un indicativo de que evidentemente sobre esta base se ha ganado mantener el patio trasero tranquilo dentro de Rusia, ¿no? Y ya, para acabar también, además han conseguido no solo esto, sino en un tiempo también récord, bueno, pues hacer toda una serie de adaptaciones en lo que es la propia producción de armamento, hasta llegar a un nivel enorme, ¿no? Ahora mismo Rusia produce más misiles que antes de comenzar la guerra. Ha conseguido desarrollar su industria con el tema de los drones a un nivel también salvaje, que está siendo un problema para Ucrania en el frente. Ha desarrollado el tema de las bombas planeadoras famosas, ¿no?, que también están permitiendo, bueno, pues avanzar de una forma mucho más clara. El tema de los misiles de precisión pues los han mejorado significativamente. Evidentemente todo esto ha puesto encima de la mesa, sienta las bases también para este apoyo, ¿no?, que tiene frente a la decadencia también del otro bando que tienes en Ucrania, de esta situación, y, en fin, dentro de los aliados, pues divisiones permanentes sobre qué hacer en Ucrania, con voces constantes respecto a que hay que sentarse a negociar ya antes de que Ucrania siga perdiendo terreno. Y que la ayuda económica y militar a Ucrania no puede permanecer para siempre. Y también con esa idea, ¿no? La ayuda económica no puede permanecer para siempre. Y también en ese momento, en el punto álgido de ese debate que ha habido estos últimos meses de, oye, tenemos que parar, ¿no?, y tenemos que dar una salida a esta situación, Biden precisamente ha sido, ¿no?, el adalid de algunos socialdemócratas también aquí en Europa, pues ha sido la cabeza visible de, venga, pues vamos a por todas, y un nuevo paquete de ayuda militar para intentar revertir esta situación, ¿no? Claro, la guerra ahora mismo lo que está demostrando es la superioridad del bloque imperialista conformado por Rusia y China, y lo que decías ahora de Biden, claro, esa contundencia también de apoyar a Ucrania es porque, en fin, para Estados Unidos se está jugando mucho en esta guerra. De hecho, hemos explicado en muchas ocasiones que las consecuencias de la guerra en Ucrania para las relaciones internacionales y en la política interna de los países occidentales no es para ahora, sino que será de largo alcance. Pero yo le quería preguntar a Antonio, ¿qué implica para Estados Unidos perder esta guerra? Pues mira, Estados Unidos está dando en Ucrania una batalla contra su propia decadencia, ¿verdad? Es el último recurso para intentar frenar o ralentizar una decadencia que es continua e inevitable, ¿no? Los años de hegemonía mundial norteamericana han quedado ya atrás.
Han quedado atrás los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando, en fin, en los años 60 del siglo XX, la economía norteamericana representaba más del 40% de la economía mundial, cuando el dólar era la moneda hegemónica en el comercio mundial, y eso permitía a Estados Unidos financiarse a coste prácticamente cero, financiar su propio déficit público y su inversión privada. Cuando ese poderío económico se traducía en un poderío militar que permitía a Estados Unidos invadir países una y otra vez, intervenir militarmente en cualquier parte del mundo, convertir a toda América Latina en su patio trasero, propiciando golpes de Estado, quitando y poniendo gobiernos, favoreciendo una represión salvaje en los años 70, en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, en Chile, también en Brasil, en Centroamérica, el horror de la represión y las guerras civiles y demás. Todo ese periodo, ¿verdad?, que tuvo un cierto resurgir después de la disolución de la Unión Soviética, se ha venido abajo, ¿no? Desde el año 2008, el poderío económico de China y su aliado Rusia, pues avanza con paso firme y seguro y va arrinconando a la economía de Estados Unidos, ¿no? Ahora, de ese 40% de la economía mundial que pesaba Estados Unidos en el mundo en los años 60 del siglo pasado, pues hemos pasado a poco más de un 25% y además en una pendiente que cada vez es más rápida y descendente, ¿no? Con una caída, una erosión continua del peso del dólar en la economía mundial que evidentemente lastra a Estados Unidos. Y esa decadencia económica ha tenido una traducción casi inmediata en el poderío militar. Quizás el símbolo más evidente es la retirada, ¿verdad?, de Afganistán en el año 2021. Tuvieron que salir por piernas de cualquier manera de un país al que habían destruido, al que habían reducido a escombros, al que habían llevado a la edad de piedra, ¿verdad? Después de años de bombardeos y de intervención salvaje, al final tuvieron que huir. Y eso no solamente fue una derrota militar, fue una derrota política de primer orden. Porque para los países aliados de Estados Unidos, sus aliados fieles e incondicionales, les llegó un mensaje muy claro: Estados Unidos ya no te protege. A los gobiernos amigos de Estados Unidos pues tienen que andar con mucho ojo, porque Estados Unidos ya no es ese hermano mayor que con un gran garrote, ¿verdad?, imponía su orden por todo el mundo al precio que fuera. Y eso ha provocado que muchísimos aliados incondicionales de Estados Unidos pues hayan ido cambiando su posición. Turquía, ¿verdad?, un país importante de la OTAN, aliado incondicional, su dictadura militar estaba financiada y promovida por Estados Unidos y demás, pues es un país que ha cambiado, que en fin, se ha abierto al comercio con el bloque chino-rusa. Brasil, incluso con un gobierno derechista como el de Bolsonaro, no tuvo más remedio que reconocer que su comercio con Rusia pesaba más que las presiones de Estados Unidos para que, ¿verdad?, condenara la intervención de las tropas rusas en Ucrania. India, que es, en fin, el país al que Estados Unidos corteja con más asiduidad, pues resulta que se ha convertido en el gran socio comercial, aparte de China, en el gran socio comercial que ha permitido a Rusia pues sobrellevar las sanciones contra sus exportaciones de hidrocarburos, de gas y de petróleo, ¿verdad? Y es verdad, es un aliado militar de Estados Unidos, pero por otro lado es un aliado económico de China y de Rusia de primerísimo orden. Y evidentemente esas cosas pesan como no pesaban. Y aquí es donde entra también, ¿no?, la batalla por Europa. Después de perder tantísimas zonas estratégicas, Europa es clave. Claro, han perdido eso. Han perdido a las posiciones en África, el Sahel, han sido barridos completamente. Es decir, mantienen su dominio minero en África Central a costa de un genocidio en Congo, que es salvaje. Además, contrasta con la penetración china en África, que es pacífica, es puramente comercial, es de inversiones públicas, de carreteras, de campos de fútbol. Es verdad, es imperialismo, es una entrada de capital extranjero, tiene todas las prácticas del imperialismo, pero es un imperialismo que no es sangriento como sí lo está haciendo. No tiene el historial genocida de Estados Unidos. El genocida, efectivamente, de Estados Unidos. Así que el último bloque de países de importancia económica y política que le queda a Estados Unidos es Europa. Y hoy está dando una batalla
¿verdad? No para mantener a Europa como aliada, sino para mantener a Europa como subordinada, como vasalla fiel, ¿verdad? Porque efectivamente lo que ha hecho Estados Unidos es obligar y forzar a Europa a cortar unos vínculos económicos con Rusia que eran vitales para los países claves de la Unión Europea. Es decir, el corte de los suministros de gas de Rusia a Alemania y la voladura del Nord Stream, ¿verdad? Que, en fin, para impedir materialmente que un cambio de gobierno pudiera cambiar las cosas, ha hecho pagar a Alemania un precio terrible en su economía. La economía alemana está en recesión y está en una clarísima regresión, con todos los problemas políticos y sociales que eso trae aparejado por el seguidismo, ¿verdad?, de su gobierno respecto a las directrices que llegan de Washington. Pero no solamente ha sido el tema de las importaciones, del comercio y las sanciones a Rusia. Estados Unidos lleva desde la invasión de Ucrania, incluso antes, aplicando una presión salvaje contra la Unión Europea para que rompa vínculos con las empresas chinas, ¿no? Y tuvieron éxito con Huawei. Los países europeos han renunciado, ¿verdad?, a instalar equipos de telecomunicaciones de Huawei que eran mejores y más baratos que la competencia occidental de Nokia y Ericsson y demás, por imposición de Estados Unidos. Y ahora las medidas que la Unión Europea debate para impedir, ¿verdad?, la entrada del coche eléctrico chino, que es bueno y más barato que el que se produce aquí, van en el mismo sentido. Europa claro, les quieren pagando, disciplinar. Sí, quieren convertirlos en unos vasallos dóciles, porque efectivamente se está pagando un precio muy caro. Estos no son los años del Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa efectivamente estaba dominada por Estados Unidos, pero con una lluvia, regada con una lluvia de millones, que permitieron la reconstrucción industrial después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es al revés. Europa está acelerando aún más su decadencia precisamente por esta subordinación a Estados Unidos, que por otra parte Estados Unidos está incentivando, porque la ley contra la inflación de Biden es un incentivo para que el capital europeo huya de Europa y se vaya a Estados Unidos. Y por cierto, está teniendo éxito. Estados Unidos ahora mismo está desarrollando una guerra comercial contra China y también contra Europa, que los gobiernos europeos, en verdad, pues permiten, ¿no? Pero además de esta posición mundial, hay otro factor importante en estos esfuerzos por Estados Unidos por evitar la derrota, que es su propio orden interno. Estados Unidos es un país polarizado socialmente. Bueno, lo vimos en los últimos años, sobre todo en los años de la presidencia de Trump, como la lucha de las mujeres, la lucha de las minorías raciales, la lucha de los trabajadores de todos los sectores precarios de la comida rápida, de la hostelería, del comercio, ¿verdad? La lucha por el salario de $15 la hora y demás, crearon una grieta política en Estados Unidos. Una de sus caras es precisamente esta movilización, y la otra es, bueno, pues el ascenso de la extrema derecha que lidera Donald Trump. Evidentemente, una derrota norteamericana en Ucrania sería una catástrofe interna para la clase dominante norteamericana, que cada vez ve más difícil, ¿verdad?, mantener pacíficamente su propio dominio en el interior del país. Claro, es importante lo que comentas, porque la política exterior refleja realmente las fortalezas y las debilidades internas de las naciones que están en juego, y aquí pues Estados Unidos, evidentemente, la situación que tiene interna, esa polarización que también se ve contra las movilizaciones contra el genocidio en Gaza, la represión, en fin, ¿no? Yo creo que es evidente. Y claro, ahora mismo vivimos un periodo político muy excepcional. Estamos viendo la desestabilización general de las relaciones internacionales, como aquí comentábamos, las guerras imperialistas, golpes de Estado, el totalitarismo, las fuertes tendencias también bonapartistas que existen dentro de los aparatos represivos, el racismo, la extrema derecha, por supuesto, el genocidio en Palestina, son síntomas del momento político que estamos viviendo.
Y todo esto está recorrido por una verborrea militarista totalmente despreciable y mucha gente se puede preguntar ¿por qué, no? ¿Por qué la palabra militarismo resuena con tanta fuerza? Bueno, al final el militarismo no deja de ser la continuación, la guerra no deja de ser la continuación de la política, pues a través de otros medios, ¿no? En el capitalismo nos enseñan desde pequeños, en el colegio, en el instituto, que las guerras son malas y que hay que evitar siempre las guerras. La realidad es que son algo pues muy excepcional que ocurre a veces, pero que hay que evitarlas a toda costa. Claro, cuando te pones a pensarlo de una forma mínimamente seria, realmente las guerras son la tónica general del sistema capitalista, o bien por la intención de saquear países, ¿no? Por los recursos, la lucha por el mercado mundial, al final hace que los enfrentamientos entre las diferentes potencias, pues una y otra vez esté en el orden del día. De hecho, en el propio siglo XXI es muy significativo. Si te pones a pensarlo, Estados Unidos no ha habido ni un solo año de todo el siglo XXI en el cual no haya estado inmerso en una guerra, ¿no? Desde la guerra de Afganistán, ¿no? Que la guerra de Irak, ya sabéis, ¿no? Para llevar la democracia a Irak. Hemos tenido el caso de la guerra de Siria, la guerra de Ucrania ahora, el genocidio en Palestina y el apoyo al gobierno sionista de Netanyahu. Son todo algunos ejemplos de realmente el papel de Estados Unidos, y la realidad es que es un síntoma también de la decadencia del propio sistema capitalista y de la decadencia del imperialismo occidental, ¿no? En última instancia, en la medida que son incapaces de controlar y de mantener su dominio por medios económicos, que el avance de China está siendo imparable en África, que el avance de China en Europa estaba siendo también imparable, ¿no? En todos los negocios evidentes, ¿no? Que había entre China y Alemania, por ejemplo, con el mercado del automóvil, de la utilización del gas ruso, ¿no? para la industria alemana, etcétera, etcétera, pues evidentemente en la medida que no son capaces de controlar todo eso, pues no les queda más remedio que volverse más agresivos en el terreno militar para intentar no perder terreno, pero incluso así la realidad es que están perdiendo guerra tras guerra. La retirada de Afganistán fue un punto de inflexión también en esta situación, efectivamente, ¿no? Antes lo decía Antonio, ya no Estados Unidos ya no es el gendarme del mundo. Ahora lo tiene mucho más complicado en todos los escenarios donde intenta mantenerse. Ahora es un creador de desestabilización, de hecho. Efectivamente, si durante toda una época histórica estar aliado con Estados Unidos implicaba, bueno, poder tener un cierto progreso para las burguesías nacionales, evidentemente, pero implicaba, ¿no? Pues para las burguesías de los diferentes países, bueno, tener unas ciertas ventajas, ahora se ha convertido en todo lo contrario. Es un elemento desestabilizador constante, ¿no? Y en este periodo es cuando precisamente vuelven a resonar con fuerza los tambores de guerra en todo el mundo, ¿no? Por un lado, lo hemos visto después del ataque y la respuesta de Irán, ¿no? a Israel, ¿no? Como todos los medios de comunicación ponían el grito en el cielo. Estamos ante el borde, estamos al borde de una guerra mundial. Rusia va a invadir Europa, ¿no? Hace 2 o 3 días, ¿no? En un medio de comunicación alemán hacían un reportaje amplio sobre cómo en las fronteras de Rusia, en los países de Europa fronterizos con Rusia, están haciendo fortificaciones, trincheras, etcétera, etcétera. Todo esto no es casual, ¿no? Tiene un objetivo, que al final se trata de generar un clima de miedo, de histeria, ¿no? Ante la posibilidad de un enemigo exterior que, por un lado, rebaje la tensión dentro de las propias fronteras nacionales, y
por otra parte, allanar el camino para poder aplicar, bueno, pues medidas de ajuste que van a ser inevitables teniendo en cuenta los planes armamentísticos que se están poniendo encima de la mesa. No estamos hablando que la Unión Europea este año, en 2022, se gastó 240.000 millones en armamento, en 2023 280.000 y para este año 2024 hay planificado 350.000 millones. Evidentemente, teniendo en cuenta además la situación de la economía europea, ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues ese dinero, evidentemente, ¿no? Ya sabemos cuál es la política, además, de la Unión Europea, ¿no? Y de las instituciones europeas, que es una política de ataques contra la clase trabajadora, pues evidentemente va a salir de recortes sociales si quieren allanar el camino para poder aplicar todos estos recortes. Para la clase trabajadora, evidentemente, porque esto también es un negocio muy, muy lucrativo. Estamos hablando de que actualmente, bueno, pues para este año 2024 se prevé que las 9 grandes empresas armamentísticas del mundo pues tengan una facturación de 312.000 millones de euros. Es una auténtica barbaridad. Y claro, precisamente todos estos tambores de guerra, si resuenan, es precisamente para ocultar un poco todo esto que hay, claro, los motivos reales que hay detrás. Y para intentar efectivamente aplacar un poco la movilización social en cada uno de los países. Hemos visto como los aliados, ¿no? en el imperialismo occidental pues no están pasando su mejor momento. Ya ha comentado Antonio también de Estados Unidos, ¿no? Y la lucha de clases en Estados Unidos, el tema de Reino Unido, también, ¿no? Con un colapso completo, ¿no? del gobierno actual, que todas las encuestas dan una derrota salvaje en las próximas elecciones. Hemos tenido todo el movimiento que está habiendo en solidaridad, ¿no? También con el pueblo palestino en contra del genocidio sionista en Gaza, y evidentemente quieren evitar a toda costa que todos estos movimientos pues se puedan desarrollar y se puedan extender. Claro, es que realmente hacer sonar los tambores de guerra también, ¿no? Con el tema de la amenaza rusa. Aparte de intentar crear ese clima, también intentan justificar entre la opinión pública los planes militaristas que tienen, ¿no? O sea, la guerra contra el enemigo interior, que son pues la clase trabajadora y la juventud. Y aquí en el Estado español tenemos un ejemplo muy claro, porque el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que se dice, ¿no?, progresista, feminista y, en fin, todos los istas que se puedan poner de apellido, es de los más militaristas de Europa. Así es, no hay que dejarse engañar por las palabras de Pedro Sánchez y del gobierno, que son pura hipocresía, una hipocresía realmente repugnante y vomitiva, especialmente lo que tiene que ver con la agresión sionista en Gaza, ¿verdad? Que, en fin, muchas palabras de reconocimiento, de condena y demás. Pero no hay que olvidar que el gobierno español permitió ventas de armas y munición a Israel después de haberse iniciado el ataque genocida a Gaza. Se vendió munición de postas, que es una munición terrible para destrozar cuerpos y demás al gobierno de Israel. Y solamente la reacción en la calle, el rechazo mayoritario de la opinión pública del Estado español, que evidentemente está con el pueblo palestino, ¿verdad?, forzó al gobierno a cortarse un poquito, ¿verdad?, y evitar estas ventas directas. Pero no es solo Palestina, ¿verdad?, es toda la política exterior y militar del gobierno español está al servicio incondicional de la política que se marca desde Washington y desde la OTAN, ¿verdad? Pedro Sánchez está en cabeza en el apoyo a Ucrania. Acaba de apoyar, de firmar un acuerdo con Zelensky para darle una ayuda militar que no va a servir absolutamente para nada. Es decir, se trata, bueno, de intentar erosionar a la desesperada al ejército ruso sin ninguna perspectiva de que esa guerra pueda ganarse y a un coste humano terrible. Además, efectivamente, lo señalaba Rodrigo, el Estado español está en cabeza de esta expansión del gasto militar. Aunque el gobierno no presuma de ello porque oculta cuidadosamente estas cifras, la realidad es que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado un salto extraordinario, pero no ahora, desde el año 2019, en el gasto militar, superando, pero más ampliamente, a gobiernos anteriores que, en fin, aparentemente eran más belicistas
y más proimperialistas. Mira, desde el primer mandato de Sánchez se comprometieron 82.700 millones de euros en gasto militar, 82.700 millones, que fueron 20.000 millones más que en la última legislatura de Rajoy y 40.000 millones más que en el segundo gobierno de Aznar, el gobierno de invasión de Irak y demás, ¿verdad? En los mismos momentos en los que el Estado español ocupa la cabeza de la Unión Europea en pobreza infantil, porque sí, esa es la realidad, ya no es Rumanía, ya no es Bulgaria, el país que tiene los peores datos de pobreza infantil, es el Estado español, donde más de la cuarta parte de los niños y niñas están bajo el umbral de la pobreza, con consecuencias terribles para el resto de sus vidas, y mientras tanto se dedican, ¿verdad?, cantidades ingentes de dinero a un gasto militar. Desde enero a octubre del año pasado, del año 2023, aprobó el gobierno gastos militares por valor de más de 22.000 millones de euros, que son 7 veces que el dinero presupuestado para el ingreso mínimo vital, que ya sabemos que es, en fin, una porquería, pero que, en fin, pues ayuda a algunas familias a sobrevivir, ¿verdad? En términos de porcentaje del Producto Interior Bruto, este gobierno, ¿verdad?, progresista, un gobierno que no olvidemos que está en sus filas, está Sumar, está Más Madrid, está el Partido Comunista de España, está Izquierda Unida, pues ha llevado, ¿verdad?, el gasto militar del 1% del PIB que representaba en 2020 al 1,24% al final de 2023, ¿verdad? De los 11.240 millones que se gastaron en defensa en 2020 a 18.045 el año pasado, ¿no? En 2023 solo el gasto del Ministerio de Defensa, que es una parte del gasto militar, porque hay gasto militar distribuido en otras áreas de los presupuestos generales del Estado, incluyendo educación, hay muchas partidas de gasto militar que se camuflan como otro tipo de gasto. Bueno, pues ese gasto del Ministerio de Defensa del año pasado se incrementó en un 26,4%, mientras hay unos problemas acuciantes y terribles de vivienda. Hay un deterioro, que lo ve todo el mundo, de la sanidad pública, una degradación de la educación que va a pesar durante muchos años, pero en las generaciones jóvenes actuales y demás, un atraso total en el desarrollo científico, en la investigación, en la técnica y demás, se incrementa el gasto militar en un 26%. Y ese gasto militar, además, en su gran mayoría, ¿verdad?, va a acabar en los bolsillos de los dueños de la industria armamentística norteamericana. ¿Sabes? Los últimos datos los publicó el Salto Diario hace unos días, que el 63% del gasto militar europeo acaba en Estados Unidos, ¿verdad? Es un tributo que se están pagando los gobiernos europeos, con Sánchez a la cabeza, al imperialismo decadente norteamericano, que ya tiene que convertirse en parásitos de sus propios socios para poder sobrevivir. A Estados Unidos ya no le basta con cobrar el gas a 4 veces el precio que se pagaba el gas ruso. Es que además, gracias a esta expansión militar, está obteniendo unos beneficios extraordinarios que se pagan en pobreza, ¿verdad?, en miseria, en precariedad de la población europea. De hecho, los amos del negocio de la guerra se están frotando las manos porque también saben que esos beneficios que van a obtener van a salir a costa de exprimir todavía más a la clase trabajadora y de preparar las condiciones de guerra y de represión contra los que también se atrevan a rebelarse contra ese incremento del gasto militar y todas las políticas. Efectivamente. Y mira, y ya no solamente es lo que se ha gastado hasta ahora el gasto militar, es que el objetivo declarado del gobierno es seguir incrementándolo hasta que llegue al 2% del Producto Interior Bruto, que es prácticamente duplicar, ¿verdad?, el porcentaje del PIB de gasto militar en el PIB en 8 años. Es una auténtica barbaridad lo que se está haciendo. Pero no solamente gasto militar. El problema es que el Estado español, aunque mucha gente no lo conozca, está participando en los despliegues militares de la OTAN en primera línea. Es decir, que hasta hace nada la fuerza militar de la OTAN en Irak mandaba un militar español.
el Estado español ha enviado barcos a la fuerza de la OTAN del Mediterráneo Oriental que está dando soporte logístico al ataque genocida de Israel en Gaza, ¿no? Ha habido barcos, ¿verdad?, españoles, barcos de guerra españoles integrados en esa flota que está participando activamente en la guerra, aunque no lo reconozcan explícitamente. Y el año pasado se aprobó, ¿verdad?, todavía cuando estaba Podemos en el gobierno, que la base militar de Mahón en Menorca se convirtiera en una base de la OTAN para que pudieran sus barcos implicados en misiones de guerra, implicados en el genocidio sionista, pudieran repostar más cómoda y libremente, ¿no? Vamos, que ese sobrenombre que se ha ganado la ministra de Defensa de la ministra de la Guerra no es ninguna exageración, sino que es, en fin, acorde a la realidad. Y de hecho, también, claro, toda esta política militarista, capitalista, racista por parte tanto del gobierno de Pedro Sánchez, porque estamos hablando ahora del Estado español, pero que evidentemente esto es algo que pasa en todos los países de Europa, es lo que está abriendo las puertas a la extrema derecha. Aquí todo el día se habla, ¿no?, de frenar al fascismo, frenar a la extrema derecha, pero luego son esas políticas precisamente las que les colocan una alfombra roja. Y en pocos días van a ser las elecciones europeas y la verdad es que el panorama es bastante desolador para la izquierda y seguramente va a haber un triunfo muy importante de la extrema derecha. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que señalar que las elecciones europeas, ¿no?, pues van a mostrar solo una parte del proceso, porque lo que vivimos también en toda Europa es precisamente una situación de polarización social y política brutal, ¿no?, que tiene expresiones muy claras a la derecha, ¿no?, como son todas las organizaciones populistas de extrema derecha que han surgido, pero que tienen la otra cara también, ¿no? Es que hay un sector, ¿no?, de la clase trabajadora totalmente dispuesto a la movilización, a la lucha. Lo hemos visto en Alemania, por ejemplo, en contra del genocidio sionista, ¿no?, enfrentándose a la represión más salvaje por parte también de la policía alemana. Lo vemos en el caso del Estado español de una forma también clara, ¿no?, pues en el terreno de lo que ha sido la movilización de Palestina, pero muchos otros elementos, estallidos que lo que demuestran efectivamente es el nivel, ¿no?, que hay, ¿no?, estallidos como el de Canarias, ¿no?, en contra del turismo masivo, o el estallido también, ¿no?, en Cantabria hace 15 días, en fin, en Baleares, etcétera, 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 que lo que demuestran es efectivamente el nivel, ¿no?, de polarización que está, claro, en las elecciones europeas también. Toda la política, ¿no?, que está llevando adelante la Unión Europea, porque todas las instituciones europeas insisten una y otra vez en la idea de tenemos que parar a la extrema derecha, hay que frenarles y tenemos que hacer, bueno, ya están todo el día, ¿no?, con el cordón sanitario. Bueno, el cordón sanitario ya yo creo que ha desaparecido porque es tan burdo, ¿no?, una falacia tan famoso, grande. Pero la realidad es que evidentemente la implicación de los gobiernos europeos con la política racista es evidente. Toda la política de inmigración en la Unión Europea es una política salvaje, una política criminal que lo que permite es que decenas de miles, ¿no?, de africanos mueran en el mar, en el desierto, sean repatriados de la forma más cruel a sus países, o que sean encerrados en campos de concentración, ¿sí?, en cárceles para inmigrantes que el delito que han cometido es intentar venir a Europa buscando una vida huyendo de las guerras que ellos mejor. Mismos han provocado. Efectivamente, en muchos casos Capitalistas han provocado. huyendo de la propia guerra. Toda la política militarista, pues la Europa de la paz, ¿no?, pues se ha convertido en la Europa de la guerra de una forma muy clara. Además, también lo comentabas tú antes, ¿no?, precisamente también contra su propio enemigo interior, porque lo que estamos viendo en las protestas que se van desarrollando en Francia, en el Estado español, en Alemania, es una represión salvaje por parte de la policía, por una parte, pero en general por parte de los gobiernos de una forma brutal. Aquí en el caso del Estado español, de hecho, sin ir más lejos, el gobierno más progresista de la historia,
migratoria han continuado y ha permitido que se siga manteniendo la ley Mordaza, que es una ley precisamente dirigida contra la clase trabajadora y contra todos los que luchan, ¿no? Pues en defensa de sus condiciones de vida. Evidentemente todo esto lo que hace es allanar el camino al avance de la extrema derecha, ¿no? Y todo apunta a que las elecciones europeas pues vamos a tener un reflejo muy claro de todo esto, ¿no? Las encuestas dan que Le Pen, ¿no? Pues puede sacar más de un 30% en Francia, que Salvini y Meloni pueden ganar o van a ganar, ¿no? Las elecciones en el caso de Italia con una mayoría significativa, que la ultraderecha además todo apunta que puede ganar en Austria, en Bélgica, en la República Checa, en Hungría, en los Países Bajos, en Polonia y en Eslovenia, y que en el resto de los países prácticamente pues van a ser segundos y terceros, incluidos en el caso de Alemania, ¿no? Con la FD, o en el caso del Estado español con Vox. Al final nos podemos encontrar un panorama en el que la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, pues la primera fuerza en las próximas elecciones pueda ser las organizaciones populistas de extrema derecha, ¿no? Y además hay que entender también, al final hay que comprender por qué ocurre todo esto, ¿no? ¿De dónde viene este crecimiento de todas estas organizaciones? ¿No? Que en primer lugar viene pues de la descomposición capitalista. Hay una realidad, y es que esta idea de que pues la generación actual, ¿no? Pues que tiene 30, 40 años, la idea de que va a vivir mejor que sus padres está totalmente eliminada, que las generaciones que vienen, pues esa idea del progreso permanente, ¿no? Que está totalmente desechado. Evidentemente la falta de una expectativa de mejorar en la vida pues es un elemento, la crisis de la democracia burguesa, el fracaso de las posiciones socialdemócratas que se han plegado en todos los países, ¿no? Pues a todas las políticas de la derecha, y luego las organizaciones que han surgido a la izquierda, porque hay que decir que surgieron a raíz de la crisis también de 2008, surgieron organizaciones a la izquierda de la socialdemocracia muy potentes en Francia, en Reino Unido, en el caso del Estado español también, en Grecia, con Syriza, y todas estas organizaciones pues al final han decidido, bueno, han tomado el camino de gestionar un sistema capitalista en decadencia, que lo que ha llevado es precisamente aceptar al final pues tragar con la política capitalista general que se ha llevado adelante, y eso ha facilitado evidentemente la desmoralización y ha facilitado también pues el avance de todas estas organizaciones que con el discurso populista, ¿no? Contra la inmigración, con el discurso populista, ¿no? En algunos casos incluso pues eso, en defensa del orgullo nacional, etcétera, etcétera, pues han conseguido agrupar pues a capas medias, a pequeños y medianos empresarios, a capas atrasadas y desmovilizadas también de la clase trabajadora. Pero no solo es eso, porque hay de momento la gran burguesía los ve como un factor que puede desestabilizar, pero es evidente que los lazos que hay entre la gran burguesía y la extrema derecha pues son muy evidentes. De hecho, los sitios donde gobiernan, pues evidentemente los vínculos son más que evidentes. Y además hay que entender que a la extrema derecha no se la va a vencer aceptando el discurso, compitiendo con ellos con el discurso xenófobo, o comprando, ¿no? Pues en fin, ¿no? Como estamos viendo en Alemania, por ejemplo, esta escisión que ha habido de Die Linke, de Sarah Wagenknecht, ¿no? Que plantea en la práctica la misma política migratoria que Alternativa por Alemania. Exacto, claro. Así es imposible poder competir contra la extrema derecha. Eso es lo que hace, es dar más alas precisamente a todo ese discurso, y hacer que ese discurso racista cale de una forma mucho más profunda entre capas de la clase trabajadora, sino precisamente la forma es a través de luchar con un programa revolucionario en la calle. Es la forma precisamente de hacer frente, ¿no? al avance del populismo de extrema derecha. Y en el caso del Estado español,
toda la incoherencia del gobierno del PSOE y Sumar, pues allana el camino precisamente al avance del Partido Popular y Vox, ¿no? Claro, estamos hablando del gobierno de la libertad, que mantiene la ley Mordaza, estamos hablando del gobierno de la paz, que vende armas a Israel para que continúe con el genocidio, ¿no? Es el gobierno que reconoce el genocidio, o sea, que reconoce, perdón, el Estado palestino, a la vez que sigue manteniendo relaciones con el gobierno de Israel. Es el gobierno de la clase trabajadora que sigue atacando una y otra vez las condiciones de vida de la mayoría. Es el gobierno, ¿no? de los pobres que tiene al 25% de la población infantil por debajo del umbral de la pobreza. Claro, toda esta incoherencia lo que hace es allanar el camino al avance de la extrema derecha, sobre todo porque es evidente que todas esas promesas, todas esas frases, todos esos discursos, pues no calan entre, o sea, no, la clase trabajadora ya no se los cree. Cuando vienes a un barrio como Carabanchel, pues evidentemente te das cuenta que lo que plantean está muy lejos de la realidad de la mayor parte de la población en los barrios obreros, ¿no? Claro, y es la hipocresía de este gobierno, pero que también hay que decirlo, que no es una hipocresía que nazca de la coalición PSOE-Sumar, sino que también viene de antes, porque ahora con las elecciones europeas, sí, la candidatura de Podemos parece, ¿no?, que tiene ese discurso más a la izquierda, que está haciendo una buena candidatura, apelando a la clase trabajadora y demás, pero claro, la pregunta que también te viene a la cabeza es, ¿tendrían el mismo discurso si hubiesen tenido butacas en el Consejo de Ministros? Claro. Durante años las han tenido. Claro. y han aceptado una tras otra, en fin, casi todas las imposiciones al final del Partido Socialista, ¿no? Hay que recordar que la idea, ¿no?, que planteaban pues Pablo Iglesias, ¿no?, y otros dirigentes de Podemos era entrar en el Consejo de Ministros para obligar al PSOE a girar a la izquierda. Y evidentemente la realidad ha hablado por sí misma. El PSOE no ha girado a la izquierda, sorpresa, ha girado sorpresa a la derecha aún más, y no solo es eso, sino que además Podemos ha acabado en una situación pues muy complicada. Ahora es muy positivo toda esta crítica que están haciendo desde fuera del gobierno, ¿no? Y es muy positivo pues que Podemos pueda sacar representación en la candidatura que está más a la izquierda en estas elecciones, pero también es verdad que si no se sacan las conclusiones de todo el periodo anterior, si la idea sigue siendo que la lucha está en el Parlamento y no en la calle, más en el Parlamento Europeo. Y más en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no van a poder reconstruir la situación. Están condenados a quedarse como una fuerza marginal, o al final, si eres un partido puramente parlamentario y no tienes fuerza parlamentaria, pues estás condenado a la desaparición. Si Podemos no saca las conclusiones debidas de su experiencia en el gobierno, si sigue reivindicando como positiva la labor de sus ministros en el gobierno de Pedro Sánchez, diciendo que eso marcaba efectivamente una diferencia en política social y demás, pues mira, el giro hacia la izquierda de Podemos se quedará en agua de borrajas y en nada, en absolutamente nada. El famoso escudo social del que presume Podemos, ¿verdad?, pues se demostró que estaba hecho de papel de fumar. Es decir, la ley de vivienda, que Podemos la presentó como una gran conquista y tal, pues bueno, aquí tenemos los resultados, los precios de alquiler más altos de toda la historia y subiendo. Cada día suben un poquito más. El ingreso mínimo vital, un fiasco completo. La reforma laboral de Yolanda Díaz, promovida por Podemos y demás, bueno, una profundización de la reforma laboral de Mariano Rajoy, que lo único que hizo fue cambiar la forma jurídica de la precariedad, de contrato de obra a contrato a tiempo parcial o a contrato fijo discontinuo. Pero nada más, la realidad de los trabajadores, entre los más precarizados, es todavía peor que antes. Y Podemos parece que es reticente a reconocer la realidad y sacar las conclusiones profundas que tiene que sacar de su fracaso. Totalmente, y además nosotros no lo hacemos desde una posición sectaria, porque incluso mandamos nuestra solidaridad a Irene Montero, a Pablo Iglesias, ante también toda la ofensiva de los fascistas, sino que decimos, es que si realmente se quiere impulsar una izquierda
de verdad y combativa, que realmente cambie las cosas y que no luche, ¿no?, simplemente por posiciones parlamentarias y sea el mayordomo de la socialdemocracia, pues hay que sacar todas estas conclusiones, porque además es la tarea que tenemos por delante. Decía Rodri antes, las elecciones europeas van a ser solo la fotografía fija de una cara de la moneda. Estamos viendo otra cara también totalmente positiva e inspiradora, con las manifestaciones en solidaridad con Palestina, en fin, ¿no? También muchos movimientos que se están despertando en Europa, pero es evidente pues, que todo este escenario de incremento bélico, el auge de la extrema derecha, hace que te plantees una pregunta, que es, vale, ¿qué programa tenemos que levantar para frenar esta deriva autoritaria y militarista y para defender nuestros derechos como clase trabajadora y juventud, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que participa en las movilizaciones y dices, vale, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo creo que Rodrigo lo explicaba muy bien, toda esta deriva militarista, todo este incremento de los conflictos, el riesgo, efectivamente, de un accidente que provoque un escenario bélico más generalizado y mucho más destructivo, del cual Gaza es un ejemplo. Gaza es un ejemplo de lo que un sistema capitalista en decadencia puede llegar a hacer para sobrevivir sus propias limitaciones, ¿verdad? Pues necesitamos un programa que efectivamente vaya a la raíz de los problemas. Este sistema provoca estos daños tan terribles a toda la humanidad, no porque esté mal gestionado, no porque los gobernantes o los actuales gestores sean incapaces y demás, y se trata de sustituirlos por otros armados con ideas ecologistas, pacifistas y demás. No es eso. Este sistema no funciona en absoluto. Está encaminado precisamente a la destrucción. La clase dominante solamente puede sobrevivir a base de extraer hasta la última gota de sangre de la clase trabajadora en todo el mundo y de negar un futuro a la juventud trabajadora. Y contra eso no hay más remedio que levantar el programa de la revolución socialista. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que ir a la raíz del problema, y que las movilizaciones, que tienen que ser crecientes, que tienen que ir, ¿verdad?, al fondo del problema, tienen que apuntar al enemigo principal. Yo creo que los ejemplos de las movilizaciones pro-Palestina son claras, ¿verdad? Las primeras movilizaciones, evidentemente, demostraban el profundo rechazo a la barbarie sionista. Bueno, pero había se aceptaba una cierta ambigüedad por parte del gobierno de Sánchez, se resaltaban los aspectos positivos. Bueno, van a reconocer, se ha peleado con el embajador, ha tenido un cruce de palabras con Netanyahu y tal, que es teatrillo, como ha demostrado. En las acampadas universitarias las cosas han cambiado, ¿verdad? Y los estudiantes ya han dicho, mira, es que no nos llega con palabras bonitas y con buenas intenciones. Queremos hechos efectivos. Y estos hechos efectivos en el terreno universitario es la ruptura de los acuerdos de cooperación, ¿verdad?, de las universidades del Estado español con el gobierno de Israel, que en algunos casos incluyen acuerdos militares, porque la Unión Europea e Israel tienen planes de colaboración militar. La Unión Europea, los gobernantes de la Unión Europea, las grandes empresas de la Unión Europea, sobre todo los sectores militar y tecnológico, tienen sus manos empapadas de sangre palestina, porque están colaborando activamente en armar a Israel para que haga posible esa matanza. Y en las acampadas, lo que hemos visto en las últimas semanas es que un número cada vez mayor de activistas, de jóvenes conscientes, ha empezado a apuntar hacia el gobierno, a decir, no nos llega con estas condenas formales, queremos una acción efectiva. Yo creo que eso marca el camino para agrupar a los sectores más avanzados, que somos la inmensa, es decir, estamos en contra de esta matanza, la inmensa mayoría de la población, pero hay que vencer, ¿verdad?, esa sensación de impotencia. ¿Qué podemos hacer ante este ataque y demás? Con un programa claro. Mira, este es el enemigo real, y lo que hay que empezar es de ahora mismo a pelear contra él. Organizarse, porque es imprescindible organizarse en torno a un programa el programa de la Revolución Socialista, que es el único que ofrece una salida a la humanidad. Sí, yo creo que al final se trata para ver qué salida hay
esta situación, al militarismo, a las guerras, tenemos que ver una salida realista. Y la realidad es que el sistema capitalista lo que nos ofrece es precisamente guerra. Lo que nos ofrece son condiciones laborales bajísimas, lamentables, que no nos permiten sobrevivir, unos precios de la vivienda totalmente desorbitados que impiden que los jóvenes puedan acceder a ninguna vivienda y que los trabajadores sea imposible, ¿no? Que en los últimos años se haya generalizado la figura de los trabajadores pobres, incluso en empresas grandes de tradición, empresas como Navantia, ¿no? Pues con trabajadores cobrando 1.200 euros que no permiten precisamente tener una vida digna. Esto es lo que nos ofrece el sistema capitalista. Y no se trata de unos gobernantes que tengan mejores o peores intenciones. Lo hemos vivido estos últimos años, ¿no? Con el gobierno, ya sabéis, ¿no? Entre todas las comillas más progresistas de la historia, ¿no? Un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, un gobierno de coalición ahora entre el Partido Socialista y Sumar, y al final, lejos de que las condiciones de vida de la mayoría de la población, de la clase trabajadora, de los jóvenes haya avanzado, ha sido todo lo contrario. La única alternativa precisamente a esto es luchar contra este sistema, levantar la bandera de la revolución socialista. Acabar con este sistema es la única garantía de poder acabar con las guerras, con la guerra en Ucrania, con la guerra con el genocidio sionista en Gaza, con las matanzas, ¿no? A lo largo y ancho de todo el planeta. No hay otra alternativa. Y esto solo puede ser sobre la base de la acción de las masas, ¿no? De la clase trabajadora en su conjunto en la calle. Y si alguien ve que esto puede ser un poco irreal, utópico, no hace tanto tiempo, hace ya unos años, pero no hace tanto tiempo vivimos, digo, en términos históricos, vivimos un levantamiento en el caso del Estado español brutal. Vivimos el 15M, fue un pequeño ejemplo de lo que también está por venir, la falta de una alternativa. Después de la crisis de 2008, la falta de una alternativa para la juventud provocó un estallido que sacudió los cimientos de la sociedad. Se puso encima de la mesa que efectivamente el régimen del 78 no funcionaba. Se crearon nuevas organizaciones de la izquierda a la izquierda de la socialdemocracia por primera vez desde los años 30. Y efectivamente esas organizaciones pues decidieron tomar el camino equivocado. Lejos de asaltar los cielos como planteaban al principio, pues decidieron que la lucha estaba en el Parlamento. Asaltar los sillones. Entonces, evidentemente eso dificultó, cortó un poco también todo ese proceso, pero es evidente que a través de la lucha en la calle fue donde se consiguieron los mayores avances. Todo esto que ha venido después, todas las medidas progresistas que han venido después, han venido fruto precisamente de todo lo que fue también el 15M, todo lo que fueron las mareas, todo lo que fue toda la movilización en defensa de la sanidad pública, de la educación pública, que aquí hay que recordar que se consiguieron la destitución de ministros como el ministro de Educación, precisamente a través de la lucha en la calle, que se impidió que se aplicaran medidas totalmente retrógradas contra la juventud a través de la lucha en la calle, y que se puso encima de la mesa realmente, que este es el programa para frenar precisamente a la derecha y a la extrema derecha, y precisamente lo que se trata es de eso, ¿no? De volver a retomar todo eso a través de la lucha en la calle. Es la forma precisamente de poder acabar con la extrema derecha y poder conseguir unas condiciones de vida dignas para la mayoría de la sociedad. Claro, porque si queremos terminar con esta peligrosa escalada bélica, con el autoritarismo, con el militarismo, hay que tomar partido. Necesitamos de la movilización de la clase trabajadora y de la juventud, porque además es una cuestión de vida o muerte. Si no acabamos con este sistema, Gaza no va a ser una excepción, va a ser la norma y se va a replicar, pero no solo a nivel internacional, aquí mismo en el Estado español. Si no acabamos con esta deriva también autoritaria, pues el tema de los 6 de Zaragoza, Alsasu, presos por gente que está en la cárcel por decir que el rey es un ladrón,
todo eso se va a multiplicar también, ¿no? Por eso también, pues Izquierda Revolucionaria estamos más que convencidos de que necesitamos construir esa alternativa, esa organización que luche abiertamente en contra del sistema capitalista, que señale que las guerras imperialistas son la consecuencia del capitalismo. Y también, bueno, antes quería agradeceros a los compañeros, a ambos, por estar aquí con nosotros, por las exposiciones, pero queríamos terminar también animando a todos los compañeros y compañeras que nos escucháis, que si estáis de acuerdo con estas ideas, si vosotros también queréis luchar contra el genocidio sionista, contra las guerras imperialistas, que os unáis a Izquierda Revolucionaria y que construyáis con nosotros esa organización de combate que necesitamos para poner fin a tanto caos y a tanta miseria. Y no quería terminar este capítulo de hoy sin recomendaros 2 lecturas, ahora que también se acerca el verano y habrá más tiempo para la lectura. Son las 2 ediciones últimas del Marxismo Hoy, de la revista teórica de Izquierda Revolucionaria, uno dedicado a la guerra imperialista en Ucrania, otro, el número más reciente, al genocidio sionista en Gaza. 2 trabajos realmente de mucha utilidad y que arrojan mucha luz sobre cuáles son las tareas que la izquierda revolucionaria y que la izquierda combativa tenemos por delante. Así que nada, os animamos también a seguir en contacto con nosotras, a escribirnos a través de las redes, a través del correo de nuestra web, izquierdarevolucionaria.net, y a seguir en contacto porque evidentemente la lucha es el único camino, no para gestionar un poco mejor el capitalismo, sino para acabar con este sistema senil. Muchas gracias a todas y a todos, a vosotros de nuevo, compañeros, y nos vemos en el próximo capítulo.